Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar este circuito de aquí, que es un aislador para un generador de señales. La entrada sería esta, y yo aquí conecto el generador de señal, ¿vale? Y lo que quiero es tener la misma onda, ¿vale? En este caso va a ser cuadrada, o sea, es para ondas cuadradas, o sea, de pulsos o sea, lógicos, al final uno un 0, 0,5 voltios, para ese tipo. Y lo que quiero es conectarle la entrada aquí y tener la salida conmutada mediante un voltaje que puede ser externo de 12 voltios, 13, y así que no pase ninguna corriente de nuevo el generador de señales. Porque el generador de señales me da máximo una corriente de unos 20, 50 miliamperios. Entonces, no sé las protecciones que tiene el generador, supongo que tendrá protecciones de sobrecorriente, pero por si acaso, como no lo quiero romper, pues hago este circuito. Entonces voy a tener la misma señal que recibo aquí, la voy a tener aquí, pero totalmente aislada del generador, mediante el optoacoplador de aquí, que es un 817C. Bueno, el aislamiento, bueno, el optoacoplador funciona mediante una luz que emite y activa un transistor, por decirlo muy fácil, y sería una aislación entre aquí y aquí abajo. Como veis, aquí he puesto las rayas para que se entienda un poco mejor. También este tipo de circuito se usa para que el ruido que pueda haber en la zona de potencia que no ingrese a la zona de la electrónica, que en este caso sería el generador de señales. Bueno, pues el circuito sería el optoacoplador, un Zener, un MOSFET y un par de resistencias. La entrada serían 12 volt, no, perdón, 10 voltios del generador de señales. Entonces, he puesto una resistencia de 600 ohmios porque el LED del optoacoplador va a unos 10 miliamperios o así, y para que le llegue una tensión de 1,2 voltios. Entonces, después tengo puesto el colector al voltaje externo, es decir, esto es de una fuente de alimentación, ¿vale? O sea, aquí entran el generador de señales y yo aquí conecto una fuente de alimentación y el negativo, que los dos son distintos. El negativo del generador de señales y el de la fuente son distintos, que esa es la gracia que tiene el circuito, que lo hemos aislado totalmente. Después, hay gente, ¿vale? Que cuando en el octoacoplador lo que hace es colocar, ¿vale? Aquí el octoacoplador no tiene la base, ¿vale? Lo he puesto así, pero como que entendéis como si fuera un transistor. Lo coloca entre el colector, la salida la conecta entre el colector y el negativo, es decir, tendríamos aquí el, el positivo, ¿no? La señal. Lo que pasa es que al colocarlo aquí en el colector mediante una resistencia positivo, lo que hacemos aquí es un NOT. O sea, si aquí entra un 1, aquí sale un 0. Entonces, hay que poner sí o sí otro NOT, o sea, otra salida NOT. ¿Vale? O sea, la tenemos que invertir. A ver, a mí esto no me gusta. Yo lo que hago es colocar abajo en el emisor una resistencia negativo y lo saco de aquí y directo, y no tengo que invertir la salida. Si aquí tengo un 1, aquí recibo un 1, que es lo que quería, que al final quiero eso. Si aquí recibo un 1, al momento recibir en la parte de abajo un 1, no un 0 y después invertirlo. Luego, entonces aquí sería el caso, ¿vale? O sea, esta salida de aquí sería pues esto de aquí. Entonces aquí yo tendría la salida, que en este caso es lo que yo le he metido a la fuente, ¿vale? Que lo he calculado para que sea un voltaje entre 12 a 14 voltios. Después, aquí en esta zona de aquí tengo bueno, un regulador de voltaje con un Zener, el cual le he calculado la resistencia para que le pasen más o menos entre 10 y 20 miliamperios al Zener, es decir, la corriente de Zener que sea entre 10 y 20, según, es decir, si le meto 12 voltios, he calculado que más o menos a unos 10 miliamperios pasarán, y si le pongo 14 voltios, pasarán 20. No le quiero poner más porque, bueno, se calientan y demás. Y como el mínimo del Zener son, para que funcione, 5 miliamperios, me los cubre bien aunque baje el voltaje un poco.
Y aparte, como en la salida apenas tengo consumo, porque al final es un MOSFET y el MOSFET, como sabéis, solo consume cuando se activa y se desactiva y consume muy muy poco. Y después está como un condensador, entonces no hay consumo. Pues como no tiene prácticamente consumo, pues no me importa mucho aquí la resistencia de cuánto corriente va a pasar por aquí o no, porque bueno, es el MOSFET y fuera. Después tengo aquí colocada una resistencia que no es necesaria. La he puesto pues para proteger un poco, pero no es necesaria por si, yo que sé, le entrase mucha corriente, rompiera el MOSFET y que pidiese mucha corriente por aquí y pues que acabaría rompiendo esta resistencia de aquí. Así que, o el Zener. Así que bueno, no es necesaria, pero es de protección. Después, esta resistencia sí que es importante, que lo que hace es, cuando se apaga el MOSFET que no se quede encendido, ¿vale? Y se le pone una resistencia de un valor alto para que no consuma mucho cuando está activado y ya está. En este caso, este MOSFET creo que es el IRFZ44N, sí. Y tengo puesto el Zener porque al final tiene un VGS de 10 voltios. Entonces es para eso, para cuando aquí entre en 12, el Zener todo el rato me mande aquí 10 voltios, todo el rato. Es decir, es como un regulador de voltaje a 10 voltios. Y ya pues lo conectaría así, que en este caso la resistencia va entre el gate y el source, que se me había olvidado ponerlos para que lo vierais bien, las compuertas. Va entre el gate y el source. Y luego después en el drain iría al negativo de salida y el positivo directamente lo cogemos de la fuente de alimentación. Y esto será el circuito, ahora lo voy a poner a funcionar para que veáis un poco cómo va. Bueno, ya lo he conectado. En la entrada aquí tendría el generador de funciones, el cual va al autocaplador. Y aquí en estos dos tengo la tensión de la fuente, que ahora la tengo a 14 voltios, ahora os la enseño. Lo que he hecho es poner el generador a, o sea, una frecuencia de 4 kHz con una amplitud de 10 voltios y una onda cuadrada. Y lo que he hecho es, he conectado en un canal del osciloscopio la entrada del generador para ver la onda y la otra en la salida del regulador, que básicamente sería como la salida del MOSFET. Bueno, en teoría no, porque aquí va a haber siempre 10 voltios y en el MOSFET va a haber la tensión que le ponga al principio, pero es para ver cómo regula el Zener. Y la amarilla sería el generador, ¿vale? Que lo tenemos una amplitud de 10 voltios y pues como hay cada cuadrado, pues habría 10 voltios en cada uno. Y el azul sería el Zener, o sea, el voltaje del Zener, ¿vale? Y en este caso son 10 voltios y aunque, ¿vale? Ahora mismo está, luego lo cambio ahora a 12. Aunque lo subamos, como hemos calculado antes a 14, no sube el regulador no sube la tensión en el Zener, o sea, mantiene los 10 voltios para el MOSFET, que es lo que queríamos. Y bueno, aquí va a subirle la frecuencia para que veáis que bueno, lo mantiene y el autoclavorito funciona bien. Y bueno, vamos ahí, por ejemplo, una frecuencia de 10 kHz y es prácticamente igual. O sea, el 0 y el 1 lo lee igual, o sea, justo en la misma zona. Ahora lo que voy a hacer es poner una frecuencia muy baja para que me dé tiempo a leerlo con el multímetro y medir la tensión en el Zener, aunque subiendo o bajando la tensión de la fuente de alimentación. Lo puedo hacer con el osciloscopio, pero bueno, así se ve mejor en un multímetro el número que en el osciloscopio, porque con la cámara no lo puedo ampliar bien. Vale, ya lo tengo conectado. La fuente la tengo a 12 voltios ahora. Y como veis, tengo una puesta en frecuencia muy muy pequeña, muy muy baja, para que pueda leerle de tiempo al multímetro a leerlo. Y ahí vemos 0, 10, 0, 10. Y ahora, si subimos a 14, tenemos también el 10, 0, 10, lo mismo. Y ya como último, vamos a comprar el circuito
a la salida ya conectando una carga, que en este caso va a ser 5 metros de una tira de LED de 12 voltios. Ahora la fuente la tengo puesta a 12 y pues vemos las frecuencias y eso. Enciendo la fuente y como veis ahí el parpadeo. Tengo una frecuencia muy baja puesta, ¿vale? Por eso que haga tan pequeño el parpadeo, pero al final la frecuencia la estoy transmitiendo desde aquí, desde el autoacoplador al MOSFET, sin que haya ningún contacto entre los dos negativos ni nada. Y como veis ahora pues voy a subir la frecuencia pues, para que se vea que funciona igual. Vale, como al principio he mostrado en el osciloscopio. Vale, ahí. Ya ahí la cámara no lo detecta, pero sigue parpadeando. Y ya está, y esto sería. Este circuito así no parece muy útil, pero después tiene muchas utilidades para controlar motores y que no vuelva el ruido a la electrónica, para no romper cosas, es súper útil. Y en algún otro vídeo ya lo mostraré. Aparte que este lo quiero usar para hacer unas pruebas con los transformadores y bueno, alta tensión, y quiero probar unas cosas. Así que ya lo veréis, ya lo mostraré en algún otro vídeo.